Vale. No escucha el video, ¿verdad? Nunca se escucha, no sé por qué. Bienvenidos todos a este nuevo ciclo de webinars para egresados llamado De Jaguar a Jaguar. En esta ocasión presentamos a Rolando González. Él es licenciado en psicología, egresado también de aquí de la Universidad Regiomontana, y nos presenta el tema adicciones, reflexiones a través de la práctica profesional. Le damos la bienvenida a Rolando. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. A ver, permíteme tantito. Sí, claro. Listo, ya estás ahí en pantalla. Ok. No, pues muy contento, muchas gracias por la invitación. Estuve pensando desde que recibí la llamada, Gina, y me llamó mucho la atención que parte importante o la idea que me transmitiste de estos espacios, pues era básicamente compartir, además del tema que me ha ocupado la mayor parte del tiempo que tengo en la práctica profesional, pues cómo es que esta práctica se fue construyendo, ¿no? Y es una historia, me parece linda, porque yo guardo un sentido de agradecimiento importante hacia la UR, puesto que corría el año del 2006, yo tenía mucho interés y mucha intención en adentrarme en el campo de las adicciones, de las toxicomanías, de los trastornos de la conducta adictiva, de toda esta parte. Y era una cuestión muy interesante porque la oferta académica que había en aquel entonces en diferentes universidades no contemplaba el tema de las adicciones. Y me acuerdo que la UR en aquel año se distinguía de entre las demás por tener en su oferta académica una materia que se llamaba Adicciones, un enfoque psicoanalítico. Y yo recuerdo que a mí esa materia me abrió un mundo de posibilidades, pero sobre todo lo más lindo y que me parece que es digno de compartir es que me despertó el deseo, ¿no? O sea, el deseo de adentrarme en este mundo tan complejo y con tantas vicisitudes como lo es el tema de la conducta humana en general, de las adicciones en particular. Pero fue, digamos, complicado porque al momento de empezar a cursar la práctica clínica, recuerdo que pues no había muchas instituciones que tuviesen alianza con las universidades, entonces yo tuve que armarme ahí unos convenios con unas asociaciones de la sociedad civil para empezar mi práctica, pero digamos eso me permitió empezar, ¿no? Después me di cuenta que la perspectiva del psicoanálisis era muy criticada y muy poco aplicada aquí en México, en Monterrey, pero
pero yo creo que por muchas razones, ¿no? Que ahorita espero poderles compartir en estos relatos y en esta historia y en todo lo que me ha ocupado en estos años de trabajo, y que sirva como reflexiones que podamos compartir al final de esta reunión. Pero voy a permitirme compartirles una presentación que elaboré, a ver si no se me olvidó. Compartir. Ok. Muy bien. Nada más me podrías confirmar si se ve bien, ¿verdad, Gina? Sí, a ver, espérame tantito, estoy viendo por qué no se ve aquí la pantalla de tu presentación. Ok. ¿Ya lo compartiste? Ya. A ver. Lo vuelvo a intentar si quieres. Sí, por favor, porque no aparece en tu pantalla como compartido. A ver, ahí. ¿Ya apareció? Listo, ya apareció. Ok, gracias. Bueno, una de las cosas, pues, por las cuales a mí me llamó mucho la atención todo este asunto, digamos, de las adicciones, es porque yo notaba que había un elemento indescifrable en el sujeto, ¿no? Un significante indescifrable, digamos, que determina una orden de muerte, ¿no? Una orden ligada a eso que conocemos con el nombre de goce. Y eso fue lo que me permitió recorrer la clínica con toxicómanos. Me empezó a mostrar que hay algo, que había algo ahí ligado al circuito de la pulsión de muerte, y que es eso que insiste y que se liga al goce, algo que empuja al consumo y que no se detiene, aunque el sujeto lo intente, aunque la familia lo acompañe o aunque las instituciones intervengan. Y eso que insiste golpea fuerte, lo comparto como reflexión, sobre todo frente a las puertas de una civilización que Eric Laurent ahora llama la civilización de la ciencia, ¿no? En la que los efectos tecnológicos conllevan la abolición de sentido, ¿no? Y es todo un reto que se supone para nosotros, porque nos pone frente al mayor de los desafíos, la clínica el día de hoy, puesto que nos la tenemos que ver con un real sin simbólico, ¿no? Esto como efecto de la conjunción, pues, del discurso capitalista con el avance de la ciencia, un real desordenado, en tanto que aquello que volvía al mismo lugar ya no lo hace, y este efecto pone en jaque a la ciencia misma, ¿no? En tanto que hay aspectos que ya no se pueden predecir ni anticipar. Por ejemplo, el COVID. Es una ironía, los tsunamis puede ser otro, pero digo es una ironía puesto que el discurso de la ciencia es objetivo y por lo tanto no es objetable, y propone que todo se puede anticipar, que todo se puede prevenir, ¿no? Entonces nos encontramos ante un real que pone en jaque a la ciencia misma y que nos pone frente, como les decía ahorita, frente al mayor de los desafíos. El consumo de sustancias, pues, es un tema que presenta múltiples aristas, ¿no? Por lo tanto, requiere ser abordado en forma interdisciplinaria desde los distintos campos del saber involucrados, y bueno, esto para evitar caer en explicaciones reduccionistas, simplistas o deterministas, puesto que en sus problemáticas intervienen factores del orden individual y social que no se pueden estudiar o entender de una manera aislada, sino que requieren una mirada integral.
aspectos tales como las subjetividades y las condiciones en las que estas mismas se producen, los marcos éticos y culturales, los conocimientos científicos socialmente disponibles, los marcos jurídicos y las condiciones socioeconómicas, entre otras, ¿no? Que no pueden ser soslayados si deseamos trabajar la problemática con la complejidad que ésta nos merece y nos exige. ¿Por qué? Porque el tema de las drogas no es algo de hoy, ¿no? Y esa es la parte que me interesa reflexionar con ustedes en este recorrido. Las drogas están ahí desde tiempos inmemoriales. Diversas culturas han hecho uso de distintas sustancias con diferentes fines, algunas para usos ceremoniales, otras religiosos, curativos o medicinales. Y el hecho de que estas culturas antiguas le dieran a estas sustancias un uso, además de curativo, ceremonial, religioso, espiritual, nos conduce a preguntarnos por el lugar que se le ha ido dando a estas sustancias en los distintos momentos históricos y en diferentes regiones de la Tierra. Sobre esto puede decirse, en principio, que ese lugar ha ido variando de un extremo a otro, pasando de ese consumo religioso, medicinal, ceremonial del que les hablo, hasta la prohibición absoluta. Esto nos hace pensar que más allá de las sustancias y de sus propiedades químicas y sus efectos en la mente humana, lo que representa el uso de drogas en cada sociedad y en cada momento depende a factores históricos, sociales, económicos, culturales, políticos, entre otros. Por lo tanto, para poder entender cómo es que funciona, digamos, esta problemática social tan compleja, yo propongo reflexionar sobre 3 elementos que no se pueden, insisto, entender de una manera aislada cada uno de ellos, sino como cómo se interrelacionan entre sí, ¿sí? Como un proceso dinámico para tratar de reflexionar sobre una idea, ¿sí? Es ¿cuál es la sociedad en la que inmerso, inserto, un sujeto específico con características muy particulares, ¿sí? Y cuál es el valor de representación que esa sociedad le da a una sustancia y el significado que tiene para ese sujeto en lo individual? Se los comparto porque parte fundamental de las reflexiones que yo he logrado construir a lo largo de mi experiencia, ¿sí? Es que el enfoque neurobiológico sobre la adicción que impera y está vigente hasta el día de hoy, deja muchas preguntas sin responder, ¿sí? Hace algunos años, Johann Hari revolucionaba las redes sociales con su charla de que todo lo que sabíamos respecto a la adicción estaba mal y tocaba como base justamente el experimento central, ¿no? O la evidencia medular del discurso científico en relación a las sustancias y este experimento de un doctor a principios del siglo pasado, en donde ponía una ratita en una caja con agua natural y con agua con heroína, y bueno, pues la ratita probaba las dos, le gustaba más el agua con heroína, la consumía hasta que le daba una sobredosis y moría. Y entonces desde ahí explicaba, ¿no? Aparentemente ya no había mucho que explicar, ¿no? Es algo que captura, secuestra el sistema de recompensa del cerebro y entonces hay una serie de procesos químicos que hacen que se desarrolle una compulsión, una obsesión y que la persona pierda el control. Pero, insisto, yo quiero reflexionar un poco sobre la otra línea, no sobre la parte neurobiológica. Veamos, existen normas, por ejemplo, que se establecen por consenso en un grupo. Es decir, hoy estamos vestidos y a mí me convocan a dar este webinar y no me tienen que decir que me presente vestido, ¿sí? Esto se da por hecho, ¿no? Está por sentado porque estamos dentro del campo de los usos y las costumbres. En el mejor de los escenarios, en la invitación pudieron haber añadido que hay un dress code específico o algo por el estilo. Sin embargo, no se tiene que decir eso porque está entendido, está más que claro.
quienes ejercen el poder dictaminan normas con un formato determinado, ¿sí? Y para que esas normas puedan tener fuerza, se prevé un castigo para el que no cumpla esas normas. Entonces podríamos decir que una norma más un castigo es igual a una ley, ¿sí? Con las sustancias, en un momento histórico, se estableció de manera repentina una norma que creó la categoría de adicto como una cuestión que debía de castigarse, ¿sí? O sea, trazaron una vertical a la cual entendieron y nombraron como normalidad, y el adicto tiene la virtud de ingresar inmediatamente hacia los costados de esa vertical que marca la normalidad. Esto por la prohibición, ¿sí? La parte interesante es que todo este asunto, digamos, de no tener una política de drogas que atienda las necesidades de grupos vulnerables como es el de los usuarios de drogas, desde una idea que los entienda y los perciba como enfermos, ¿sí? Sino que hay toda una ley que se ha venido modificando a lo largo de los años, pero que no se respeta en la vida cotidiana y en el México lindo y querido, y que sigue criminalizando la conducta adictiva, ¿no? Entendiendo entonces a nuestros enfermos como desviados de la norma, como desviados de esa vertical. Y es muy interesante porque lo que quiero con ustedes hacer es pensar en ellos como desviados de la norma. Supone que ellos no son funcionales hacia el sistema, que no logran integrarse hacia el sistema y que por su disfunción hacia el sistema, ¿sí?, tienen que ser marginados. La parte interesante es que todo está visto desde el centro hacia la periferia. Ese es un efecto justamente de la prohibición, que el objeto prohibido pase progresivamente a ocupar el centro en lugar de la periferia o de la marginalidad. El ejemplo clarísimo, la marihuana, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes han disminuido considerablemente la percepción de riesgo que tienen en torno a la marihuana, la usan. Hay una fractura importante entre el discurso juvenil y el discurso adulto, porque el adolescente dice, es que todos lo hacen, es normal. Y entonces los adultos dicen, no puede ser normal, claro que no es normal. Entonces, si observamos el grado de diferencia o de distancia entre esa norma idealizada, es decir, la expectativa en términos de ideales sociales y las posibilidades reales, nos va a dar como resultado un grado de distancia entre el ideal social, ¿sí?, y las posibilidades reales de conformarnos e integrarnos dentro de la proposición ideal social. ¿A qué me refiero? Que podríamos también entender a los adictos como una disfunción del sistema, porque curiosamente alguien como yo que trabaja con ellos, ¿sí?, se topa pues con el hecho de que más que desvíos, lo que hay regularmente es distancia, ¿sí? Y digo distancia porque muchos de ellos sienten que están en una posición que hace que les cueste mucho trabajo adaptarse, integrarse como sociedad en conjunto, ¿no? Muchos de ellos, el horizonte cero, ¿no?, la propia punta del zapato, y todo esto de cierta manera tiene evidentemente un efecto sobre el consumo, sobre la idea que tenemos, sobre verlo y entenderlo como algo inaceptable, como algo que se tiene que castigar. Entonces, por aquí va mi reflexión. Sería importante ir entendiendo cuál es el valor que le han ido dando algunas culturas a las sustancias, ¿no? Como ejemplos puse varios, no sé, si ustedes consultan las fuentes de literatura clásica, mencionan, ahí está consignado, ¿no?, experiencias, momentos, eventos, relatos, en donde aparece
el uso de sustancias con fines muy distintos a los de la cultura occidental contemporánea. Por ejemplo, los griegos tenían este concepto farmacón interesantísimo, porque es como esta polisémica griega. Ellos decían que el farmacón es remedio para la vida y veneno para la muerte. No una ni otra, las dos en una. Y no estaba centrado en la sustancia, sino en la dosis. Los griegos decían, la dosis hace el veneno, ¿sí? Ellos utilizaban las plantas, como el opio. Aparece también fuentes en donde el uso de alcohol, con fines siempre como ritualísticos, ceremoniales y demás. Los budistas con el cáñamo, que le daban un valor religioso, en donde creían, por ejemplo, que consumir la planta ayudaba a elevar la conciencia en ceremonias y oraciones. En el hinduismo, ¿sí?, la religión védica, hacen referencia también a la planta, al cáñamo, pues como una fuente de alegría, de felicidad, de liberación. Los incas, por ejemplo, con la hoja de cocaína, tenían toda esta idea en relación a que era un regalo de los dioses, ¿sí? Lo veían como una planta divina, porque incluso había como cierta adoración, porque la asociaban con la virilidad masculina, ¿sí?, con rituales, con prácticas de trabajo y religiosas, y le daban un valor importante, ¿no? Los romanos, el vino, el dios Baco, con los famosos bacanales, con fines más bien como artísticos y en todo esto. Entonces es muy interesante, porque en toda la evidencia y toda la información que tenemos en relación a las civilizaciones antiguas, no aparece el consumo problemático como un elemento importante. Sin embargo, bueno, puse unos ejemplos también de la cultura contemporánea, ¿no? La URSS y la crisis importante, incluso llamada pandemia de alcohol, que hubo después de la caída de la Unión Soviética, y la fuerte sacudida que esto provocó a su estructura social, y el considerable aumento del uso y abuso del alcohol que esto trajo, ¿no? Pero insisto, en un momento histórico en donde prevalecía el desempleo, en donde no había acceso a atención en materia de salud, en donde había una crisis política, social, importante, que trae de cierta forma como resultado el uso problemático del alcohol y una serie de consecuencias adversas para la población soviética de aquella época. En China, el opio, ¿no? China producía opio desde el siglo XV, ¿no? Tras los problemas sociales y de salud que se acentuaron tras la derrota china en las dos guerras, pues esto los forzó a tolerar el comercio de opio por parte de los británicos. Entonces, los chinos empezaron a consumir opio y pagaban por bienes con opio, y las ganancias para los británicos fueron impresionantes. Incluso hay documentos que revelan de cierta forma que el banco HSBC se funda en 1865 en Gran Bretaña con el propósito de administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio que estaba teniendo Gran Bretaña con China, a costa, por supuesto, de la salud de toda la población china. En Estados Unidos, la cultura o contracultura o cultura subversiva, como ustedes lo quieran llamar, de la década de los 60, este movimiento juvenil y todos los problemas sociales de la época, ¿no?, que marcan una pauta importante, porque ahí se acentúa la figura del consumidor como el enemigo público número uno, ¿no? Más bien por atentar contra un régimen político preestablecido que porque verdaderamente fueran una amenaza. Y la parte interesante es que Estados Unidos declara una guerra contra las drogas, y esto se convirtió en una hegemonía global. Todos los países se treparon al tren, y bueno, de esta guerra ya nosotros sabemos más. Es una guerra que desafortunadamente ha dejado más muertos y sangre derramada que otra cosa. Y el ejemplo en México, la crisis de la cocaína, ¿no? Del 2006 al 2010 hubo un repunte impactante del consumo de cocaína,
por problemas sociales, políticos, económicos, la crisis de violencia y la angustia social que esta violencia provocaba en la población mexicana, las noticias sensacionalistas, todo lo que estaba pasando en relación a la transición en la presidencia de la República, la inseguridad, la violencia, los robos, y todo lo que esto influyó en la crisis que hubo en esos años, en donde la cocaína pasó a ser como el centro, pues, de todos los, la mayoría de las personas que buscaban tratamiento residencial era porque tenían una adicción a la cocaína. Entonces, digamos que la parte importante que esta reflexión que estoy tratando de hacer con ustedes nos deja es que desde los años 60 el consumo de sustancias psicoactivas ha ido en continuo aumento. Sin embargo, es a partir de los 90 que esta problemática se ha convertido en una clara manifestación sintomática de malestar, asociándola progresivamente y cada vez con más fuerza a otros conflictos sociales, tales como la violencia, la deserción escolar, la delincuencia, el VIH-Sida, etc. La forma que asume el rechazo social al aumento del consumo de drogas en la población juvenil surge de analizar el fenómeno siempre como manera aislada y parcial, sin considerar que ese fenómeno se da en un contexto caracterizado siempre por el estímulo de prácticas de consumo desenfrenado e indiscriminado en el seno de una sociedad como la que impera hasta el día de hoy, que precisamente tiene al consumo de bienes y servicios como la base de sustento económico y como la fuente principal de su crecimiento. Por lo tanto, ¿sí?, no es de cierta forma casualidad que en estas prácticas de consumo, en los mensajes que recibimos por parte de los medios de comunicación, estamos inmersos en una cultura que relaciona el ser, el pertenecer, en síntesis, con tener para ser, ¿no? Cotidianamente, desde los medios de comunicación masiva y desde los grupos de pertenencia social, se fomentan la compra y el uso de bienes no estrictamente necesarios, sino a efectos de ser, de pertenecer. Así se promueve la satisfacción individual a partir de las prácticas regidas por la inmediatez y que cobran mayor envergadura ante un contexto de crisis de las figuras de autoridad y ante la dificultad de los sujetos para encontrarse y orientarse por ideales. Por poner un ejemplo, el valor de significación y de representación. Yo les ponía el ejemplo de la marihuana y la prohibición de la misma, y cómo la prohibición tiene este efecto, ¿no? En donde al haber una prohibición inmediatamente va a haber dos aspectos importantes. Va a haber quién va a empezar a acaparar, ¿sí?, y va a haber quién va a empezar a traficar, ¿no? El mercado negro aparece de inmediato. Entonces, la mercancía se sigue extendiendo, pero lo más interesante es que se vulgariza, se banaliza, se vuelve vulgar, se vuelve común, ¿no? Y de ahí es que estas respuestas de los jóvenes cuando llegan a consulta y los padres están sumamente angustiados por el uso de marihuana, y estas respuestas que despiertan más nuestra angustia porque nos dicen, pues todos consumimos algo que nos va a matar, lo banalizan, ¿no? No es algo exclusivo de grupos como antes, es algo que se ha globalizado, que se ha extendido, ¿sí? Y tiene un valor de representación, justamente porque en la tele ellos pueden ver que personas que tienen mucha reputación, mucho éxito, que están muy altamente integrados socialmente, la consumen, ¿sí? Entonces va poniendo en una posición absolutamente contradictoria el sentido de la prohibición, y esto tiene que ver justamente con todos los movimientos políticos, culturales y lo que ha ido pasando a lo largo de los años. Otro ejemplo muy común de lo mismo que ha estado pasando con la marihuana, el bikini. No sé, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, el bikini era una prenda mal vista, ¿sí? Se asociaba con la inmoralidad, ¿no? Era impensable, se asociaba con la falta de pudor, con la rebeldía, con la promiscuidad. Y actualmente el bikini
es algo que da casi valor de representación. Ustedes pueden ver y las chicas, modelos, artistas o chicas que aspiran a tener seguidores en redes sociales y demás, es muy común ver que suben fotos en trajes de baño, en bikinis, etcétera, y eso tiene, insisto, un valor de representación social muy diferente al de aquella época, ¿no? Se va, de cierta forma, pasando este efecto de, en vez de estar marginado y en la periferia como se pretendía, va ocupando el centro, ¿no? La fractura entre el discurso juvenil y el discurso adulto, ¿no? Por todo lo anteriormente mencionado, justamente en relación a los mensajes de los medios, es que experimentamos esa presión, una presión para consumir pues cada vez más, pero por otro lado pretendemos juzgarlo como algo malo o dañino para el sujeto y para la sociedad, cuando es una actitud contradictoria que fractura los discursos, porque alentamos como sociedad al consumo de bienes y de servicios, pero al mismo tiempo intentamos prescribir el no consumo de las drogas, y para ello hacemos foco en los jóvenes sin caer en cuenta de lo involucrados que estamos en esta contraposición entre el decir y el hacer, ¿no? Y también prejuiciando de cierta forma el consumo en el sentido de que el problema de las drogas no es un problema exclusivo de jóvenes, ¿sí? El problema de las drogas, hay mucha gente que consume drogas, que tiene un empleo, que tiene una familia, que son adultos, que tienen incluso cierto nivel de integración social, que tienen responsabilidades y posiciones importantes en la vida social, y entonces el hecho de pensarlo como un problema meramente juvenil termina siendo una visión prejuiciosa y reducida. Entonces, pues bien, por otra parte, el aumento continuo del uso de drogas pues se ha visto agravado, ¿no? Con la búsqueda de salidas a través de las respuestas penales, represivas, que estigmatizan como delincuente a la persona consumidora, lo que conduce a mecanismos que no ayudan nada en una toma de conciencia global, porque sitúan el tema de tal forma que permite que se considere siempre como un problema de otros, alejado de la cotidianidad, en donde la sociedad en general no tenemos nada que ver o no hay nada que podamos hacer, sin darnos cuenta de lo contradictorio que eso resulta. Pues la declinación de este orden simbólico no es para nada un axioma psicoanalítico, es algo que podemos constatar en la realidad social en la que estamos inmersos a través de la degradación del discurso político, de la figura de autoridad, del arte y de la religión. Es como el derrumbe progresivo de la construcción cultural occidental de la figura del padre como soporte de un orden simbólico que evidentemente está en movimiento. Si ustedes echan fuera una mirada al fenómeno social de las toxicomanías dentro de esta cultura occidental contemporánea, inevitablemente tienen que pensar en el empuje a olvidar que se presenta en este terreno, ¿no? Los ideales ya no responden a la regulación fálica del nombre del padre. Dice Lipovetsky que la sociedad actual está regida por un consumo masificado, por la lógica del vacío, de lo efímero, por la cultura mediática. Se trata de una sensación de vacío, de un escepticismo a ultranza. La práctica del toxicómano es la paradigmática de nuestra época, una época del desarraigo, de soledad, de ruptura, de fragmentación de lazos y redes sociales, de falta de contención y pertenencia, por lo que la subjetividad de la época corre detrás de ese objeto de consumo para colmar su incertidumbre, su falta de ser, su propia inexistencia. Entonces, si ustedes piensan la toxicomanía desde esa escala de análisis macrosocial como una fusión momentánea y siempre insuficiente entre un hiperobjeto que promete y sabe prometer siempre más a una persona que se siente cada vez menos, pues todo esto además en un momento histórico en el que los objetos de consumo se fetichizan, se mistifican y se personalizan cada vez más. La subjetividad del consumidor
entonces está condenada a ahuecarse, a despersonalizarse y a cosificarse cada vez más, por lo que no es extraño que la figura del toxicómano sea un emergente social tan intenso en este momento actual. Los toxicómanos, en una mirada macrosocial, diría Miguel Silva, serían entonces los hijos perfectos del feliz matrimonio entre el capitalismo líquido actual con sus hiperobjetos fetichizados en un tiempo social acelerado hasta el vértigo y el ser de la falta como equipamiento subjetivo aportado por el marketing. Es por esto que muchos estudiosos del psicoanálisis consideran el problema de las adicciones como el ejemplo paradigmático de los nuevos malestares de la cultura, ¿no? Sin la instauración de una lógica macrocontextual como lazo social predominante, sería imposible conceptualizar todas sus particularidades, precisamente por el recorrido que he tratado de hacer con ustedes, que deja en claro que drogas han existido siempre, pero no siempre hubo toxicómanos como un modo de subjetividad socialmente instituido. Por lo tanto, y probablemente suene algo burdo, pero espero que puedan ver el fondo que esto tiene, lo más importante que a mí me interesa dejar hacia ustedes en esta reunión, ¿sí?, es que puedan comprender algo que para mí ha sido fundamental en todo este recorrido, que siempre que se habla de drogas, desde el plano del sujeto, desde el campo familiar, desde el campo social, desde el campo disciplinario, de la ciencia, de los discursos, siempre se habla de otra cosa. ¿A qué me refiero? Que aquel que vuelve de eso su objeto para satisfacerse y para quedarse ahí, es por algo que nada tiene que ver con drogas. Y para eso me interesa con ustedes, adentrándome a la última parte de la presentación, discernir entre los diferentes tipos de consumo, ¿no? El uso, el abuso y la dependencia, dado que no todas las personas que consumen sustancias tienen dificultades con las mismas, ¿no? Y también dejar en claro que el término que cada vez toma más furor, ¿no?, salud mental y adicciones, ¿sí?, esta conjunción no necesariamente presume que una cosa trae la otra o que vienen en conjunto. Se necesitan de muchos factores, requisitos, condiciones y demás para que esto se instale como una patología. Hay una relación cercana, sí, y por eso deben entenderse como fenómenos que pueden converger, pero no es algo en general. Así como el consumo, no es algo en general que alguien que use una sustancia desarrolle un problema con la misma, ¿no? El uso regularmente se clasifica como algo que no tiene periodicidad sobre el tiempo, ¿sí? El abuso es un consumo que, además de que tiene periodicidad sobre el tiempo, es un patrón de consumo que ya sitúa al sujeto en una posición en donde hay una amenaza o riesgo o incluso daño a la salud física y al bienestar social. Y la dependencia es un conjunto de fenómenos del comportamiento, conjunto de signos y síntomas claramente diferenciados de lo otro y que regularmente apuntan, insisto, hacia todos los factores particulares que hicieron de ese sujeto el caldo de cultivo perfecto para desarrollar la dependencia. Estos factores de los que hablamos, existen factores predisponentes y factores desencadenantes. Los factores predisponentes pueden ser sociales, familiares, culturales, individuales. Los sociales, por ejemplo, puede ser la indiferencia institucional, la ausencia de proyectos, la violencia, la falta de compromiso, la desigualdad, la falta de acceso a condiciones y servicios de salud y de educación. Los familiares, por ejemplo, pueden ser las dificultades para comunicarse en casa, la ausencia de pautas y límites claros dentro del sistema familiar, la falta de momentos para convivir,
la dificultad para establecer lazos afectivos o el deterioro de los lazos afectivos existentes, la poca contención emocional que puede ofrecer la familia, en fin. Individuales, pues la estructura psicobiológica del sujeto, es decir, todas las condiciones tanto físicas como mentales que pueden poner a una persona en más o menos riesgo para que esto suceda, ¿no? Y los factores desencadenantes. Factores desencadenantes, por ejemplo, podemos entender cualquier factor, ¿sí?, que genera angustia, ¿no? Son situaciones que generan angustia y que si no se elaboran adecuadamente pueden llevar como síntoma del problema no resuelto a este tipo de consumo problemático de sustancias. Normalmente, en mi experiencia, este es un proceso dinámico, ¿sí? El interjuego de los factores, tanto sociales como familiares e individuales, puede predisponer para la emergencia de la conducta adictiva, pero en general es necesario siempre la aparición de alguna situación de crisis o algún factor desencadenante, ¿no? Por lo tanto, entender la adicción o la toxicomanía como la expresión de una conjunción de factores. Tenemos que poder entenderla como el síntoma visible que siempre apunta hacia otra, como el síntoma visible que siempre apunta hacia otra problemática. Por ejemplo, el consumo guarda una relación con la verdad. El consumo normalmente la tapona en el doble sentido. Por un lado, obtura la emergencia de la verdad y por otro lado, hace de pantalla ocultando en tanto se presenta para ser mirado, alejando con ello el lugar donde la cosa dice, ¿no?, donde la verdad se enuncia. Y como ejemplo tengo la metáfora del tero, ¿no? No sé si ustedes estén familiarizados, pero el tero es un ave que predomina en una región sudamericana principalmente, Argentina, Chile, algunas regiones por ahí. Y es un ave que cuando siente que hay una amenaza o que algún depredador se acerca hacia donde tiene el nido, empieza a cantar con un alarido y con unos sonidos muy peculiares. Pero antes de eso, se desplaza rápidamente hacia otro árbol y empieza entonces a producir todos estos sonidos y estos alaridos muy interesantes que llaman la atención del depredador y que lo envían hacia otro lugar, ¿sí? Entonces, eso es justamente, digamos, lo que nos pone de relieve la toxicomanía, ¿no? Es como te hago voltear para acá cuando todo lo importante se está produciendo por otro lado. Todo lo importante está pasando en otra parte, por otro lado. Entonces, la toxicomanía no es la adicción, ¿sí?, ni son las adicciones, ¿sí?, en el sentido en el que las nombramos cotidianamente, sino que esta es una forma de representación que algo viene a decirnos. No es el objeto de la obesidad, de la ludopatía o el alcoholismo, aunque cada uno de esos objetos sostengan sus representaciones. La toxicomanía como acto, insisto, o el consumo como tal, desordenado, problemático, no es necesariamente la adicción. Es la vía por la que ese sujeto se comunica sin apelar a las palabras. Lo adicto, ¿sí?, o lo no dicho, es lo que ahí hace causa de ese acto. Eso sería como lo inconsciente en el sentido freudiano del término, ¿no? Y bueno, esto hace que desde la teoría psicoanalítica podamos entender que el toxicómano adviene como un signo que define nuestra época, ¿sí? Él es el partenar síntoma del capitalismo posmoderno. Él es quien, por excelencia, no se avergüenza de su goce. Él es aquel que lo muestra hasta el extremo de
de inventarse un ser a partir de una nominación que le viene como anillo al dedo desde el otro social para seguir gozando en el autismo tóxico, ¿no? El empuje a la toxicomanía generalizada, que se localiza como caracterizando a nuestra actualidad, encuentra su complemento ideal en el empuje al olvido generalizado, articulado con el goce de la destrucción. La toxicomanía, entonces, tiene que ver con el modo particular de gozar de cada sujeto, frente a la posición del sujeto, frente al deseo y el goce en su subjetividad. Así, el sujeto puede recurrir al uso de una sustancia en un momento de desestabilización o en un momento de vacío, de respuestas frente a lo que es el deseo y la demanda del otro. Por todo esto, yo me he atrevido y estamos sobre tiempo. No sé, Gina, si pueda compartir muy brevemente, probablemente lo logre hacer en 5 minutitos más, 2 últimas diapositivas. Sí, claro que sí, estamos todavía en tiempo. Ok. Es por esto que yo empecé compartiendo con ustedes que para mí fue trascendental haber estudiado en la Universidad Regiomontana, llevado esa materia que tengo peculiar cariño y agradecimiento con Mari Carmen Quiroga, que era quien la impartía. He podido seguir en contacto con ella y pues le tengo alta estima, ¿no? Porque verdaderamente me abrió una puerta, pero fue un desencanto en un principio, porque cuando empecé a trabajar en instituciones me di cuenta que toda esta información valiosísima y que toda esta sendero de entendimiento, de claridad, de luz, no era tan sencillo como en la práctica, ¿no? Que la práctica apuntaba hacia otro lugar muy diferente y ha sido todo un reto para mí. Estoy probablemente muy lejos de cómo me gustaría estar en la institución en la que trabajo en términos de las posibilidades que tenemos, pero también tengo que reconocer que en todos estos años la adquisición de estos conocimientos, las experiencias, el adentrarme en el campo y darme cuenta que es muy diferente el trabajo en el campo clínico que la teoría y técnica descrita en las aulas y consignada en los libros, pero ha sido muy lindo poder ir construyendo esta transformación gradual a lo largo de la experiencia. Las reflexiones que yo he podido construir en mi trabajo en diferentes instituciones, todas en materia de salud, todas en materia de adicciones, algunas atendiendo pacientes ambulatoriamente, otras de manera residencial y también trabajando en proyectos de prevención. Dejo 6 reflexiones que me parecen las más importantes que he podido construir, y una es el poco espacio que nuestras instituciones le otorgan a la reflexión sobre la práctica, la mayoría de las veces limitada por la perentoriedad de la respuesta que exige la problemática de nuestros pacientes y las urgencias que los dominan, ¿no? Hoy compartía con un colega que justo ayer nos llamaba de regulación sanitaria el encargado para decirnos que los centros de tratamiento de adicciones no debiéramos, a partir de ya hace un tiempo, estar recibiendo pacientes por el tema del COVID, que primero teníamos que verificar unos protocolos con ellos y que los únicos pacientes que se autorizaba ingresar a tratamiento residencial eran aquellos que fuesen una urgencia. Y le compartí a un colega que en la mañana recibí la llamada de una mujer, hermana de una persona que estaba en una situación crítica, tenía más de una semana consumiendo encerrado en una habitación en la que de pronto por una contingencia en su mundo, en su subjetividad, pues le prendió fuego al colchón, se terminó incendiando toda la casa y el tipo saltó del casi tercer piso,
lo llevaron al HU y bueno, pues no había un psiquiatra disponible en ese momento, entonces lo dieron de alta. Entonces yo le decía a un colega, ¿tú crees que ese sea un caso de urgencia? ¿Tú crees que nos vayan a poner de cierta manera algún pero? Pero es esa respuesta inmediata que las instituciones tenemos que dar por la urgencia que normalmente domina en algunos de estos casos, no en todos, hace muy difícil que haya una reflexión sobre la práctica y que al compartirse esta reflexión puede ser muy enriquecedora, muy nutritiva para el crecimiento de los profesionales y de las instituciones en las que estos profesionales se desempeñan. Otra es el aislamiento que hay entre las instituciones, sean públicas o privadas, frente a la necesidad de un diálogo más sostenido en el intercambio de experiencias, de propuestas, de modos de intervención, de alianzas, de sinergia, que puedan tener un impacto más significativo a nivel macrosocial sobre el fenómeno de las adicciones. La otra es la necesidad de formación y de herramientas conceptuales, ¿sí? Hay una necesidad importante para operar sobre una práctica que no puede permitirse aludir a la noción de cura y a la obtención de resultados frente a pacientes en situación de riesgo. O sea, me refiero que se trata como de cada vez hacer que los programas sean express, sean inmediatos. Evidentemente todo esto desde la misma lógica del discurso capitalista, de las políticas neoliberales y de todo lo que predomina, empujando a un furor de curar que en este terreno no tiene lugar. La perentoriedad de la respuesta de nuestras instituciones frente a situaciones que requieren una reflexión más detenida, como el caso que les compartía, se constituyen en un síntoma de nuestros propios equipos profesionales frente a la complejidad de elementos que intervienen en la resolución de los casos. Las limitaciones, no solo en la escritura o en el relato clínico, sino en la comunicación testimonial. Por eso este espacio a mí me pareció privilegiado. No sé si sean psicólogos las personas que están escuchando, si tengan un interés particular sobre el tema de las adicciones, pero a mí me parece genial, o sea, poder desde una lógica más testimonial y no en aras de yo presentarme a ustedes como el gran especialista que no soy, sino como un tipo que ha venido construyendo una experiencia específica sobre un área específica y la descripción de experiencias concretas y de reflexiones pertinentes que puedan enriquecer y que puedan hacernos compartir, pues, dónde está cada quien más bien y cómo ir avanzando desde el lugar en el que cada quien se encuentra. Y por último, la necesidad de autocrítica y de innovación en el marco de un saber que no siempre está declarado, sobre la obsolencia de nuestros recursos a la hora de ponerlos al servicio de los dispositivos para el tratamiento y para la prevención. Un ejemplo, ¿sí?, es el dinero que se ha estado, perdón por la expresión, digo, es mi muy humilde opinión, pero tirando desde hace un par de años como parte de la estrategia de la 4T, de la cuarta transformación, de su Estrategia Nacional de Adicciones, que reside única y absolutamente en una idea de prevención universal a través de spots en televisión que son obsoletos, que son recursos que verdaderamente está demostrado que no tienen un impacto positivo, que realmente no logran echar a andar procesos, que esa es la parte interesante. En el mejor de los escenarios, en esta experiencia he podido construir que la prevención, ¿sí?, no es un evento, no es una conferencia, es un proceso que se inicia y que requiere que el otro, a quien va dirigido, no sea un receptor pasivo, sino que pueda ser un actor que activa y contundentemente esté involucrado en ese proceso que se pretende echar a andar y que está dirigido, pues, a
tratar de cubrir las necesidades y las problemáticas sociales que intervienen y convergen en el problema de la adicción. De este modo, el reto más importante que enfrentamos como analistas no es tan sencillo como que el paciente se reconozca adicto a algún tóxico, sino que sea capaz de reconocer y articular en el lenguaje las dificultades internas que lo han llevado, entre otras cosas de su vida, a relacionarse de ese modo con ese objeto. Esto nos ayudará a que la persona no se reconozca como un consumidor de tóxicos, sino como un sujeto, que no se defina ni se describa por el objeto inerte que consume, sino por lo que es en su historia y en sus palabras, más que en sus actos. Por mi parte, sería todo. Tengo entendido que hay un espacio para hacer algunas preguntas o en el chat hay algunas preguntas. Pues muchas gracias, Fernando. No sé si me puedes apoyar tantito en bajarle el volumen a tu compu, Borges. Sí, ya. Perfecto, gracias. Tenemos aquí varias preguntas que a nuestro foro le gustaría que nos compartieras tu opinión. Nos pregunta por aquí una persona que no dejó su nombre. ¿Qué nos puedes decir sobre adicciones a la comida, videojuegos, ludopatía, etcétera? Claro, pues son cada vez más comunes en una cuestión, digamos, estructural o etiológica, es algo muy parecido, justamente es lo que estuve tratando de compartir, que el asunto no es el objeto, ¿no? El asunto es la persona que convierte de un objeto, y esa pregunta está genial, porque justamente lo que para alguien puede ser la cocaína y se le va la vida en eso, pues para otros puede ser la comida, los videojuegos, la ludopatía, ¿no? Lo que puedo decir es que los videojuegos ha venido incrementando considerablemente el asunto de la adicción a videojuegos. Tan es así que en el último manual diagnóstico sobre trastornos y enfermedades mentales, conocido, digamos, más popularmente como DSM-5, ya integra algo que ellos clasifican como Internet Gaming Disorder, en donde pues justamente ya establecen una serie de signos y síntomas para gente que desarrolla un problema de dependencia, particularmente hacia videojuegos en línea. La ludopatía viene siendo un problema importante también, y en el caso del juego patológico, fíjate, es bien interesante porque es algo también que está en la cultura, ¿no? No sé, digamos, está instalado en la cultura. No sé, seguramente cualquier mexicano puede en algún momento remontarse a algún momento de su vida en la que tendrá algún recuerdo de estar en algún lugar o algunos de sus familiares jugando a la lotería, ¿no? Y el tema del juego es algo común, ¿no? Pero insisto, que se vuelva el juego, el videojuego o incluso la comida como algo problemático, pues normalmente tiene que ver con los factores de riesgo que pueda haber en esa persona y algún factor desencadenante. Perfecto. Sofía M. nos pregunta, ¿qué pasa si combatimos la problemática desde raíz, pero la persona sigue estando metida en las drogas? Es decir, que sigue consumiendo aunque ya no tenga la razón original por la cual se adentró en el mundo de las drogas. A ver, yo creo que hay un error de redacción. Sería más bien, ¿qué pasa si la persona ya tiene la razón original? O a ver, ¿me podría repetir? ¿Qué pasa si ya combatimos la problemática desde raíz, pero la persona sigue estando en drogas? O sea, lo que yo entiendo es, ok, ya le dio como solución a una problemática que fue como la razón por la cual entró en drogas. Ya tuvo como resolución ese problema, pero al final la persona se quedó en el mundo de las drogas, no la han podido como rescatar de cierta manera. ¿Cómo la pueden ayudar? Ya entendí. Mira, ese es un punto bien interesante que tiene que ver justamente con el valor que le da la sociedad mexicana
a las sustancias en particular, y te explico por qué. Porque en México todos los programas están enfocados a la abstinencia total. Y yo les quiero decir algo, vamos a entender esto desde el discurso, digamos, de los médicos, ¿ok? En donde entonces la enfermedad de la adicción es algo similar, pues, a la diabetes, a la hipertensión, al asma, a enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Entonces, que requieren y exigen un mantenimiento y que la persona esté como en constante monitoreo, ¿sí? Aún y con eso, muchas personas recaen. En el caso, por ejemplo, de las adicciones, hay que entenderlo. No todo el mundo consigue dejar de usar drogas, ¿sí? El porcentaje de éxito, siendo realistas, es poco. Si entendemos éxito como que la persona no vuelva a usar drogas en la vida, ¿sí? Hay muchas personas que no dejan de usar drogas, que consumen por el resto de sus vidas. La parte interesante sería cómo podemos ayudarles a esas personas a tener calidad de vida y a no estar en una situación en la que se hacen daño y se le hacen daño a otros. Les voy a poner un ejemplo. En Suiza, en Portugal, en España, en el Reino Unido, en Alemania, hay programas de prescripción legal de heroína. Y suena algo que a muchos los deja asustados, pero en usuarios que ya estuvieron en tratamiento en varias ocasiones buscando la abstinencia y no la lograron, ya estuvieron en tratamientos ambulatorios buscando la abstinencia y no la lograron, ya intentaron con tratamientos sustitutivos, con metadona, buscar la abstinencia y no lo lograron, los meten a un programa de prescripción legal de heroína, en donde van a un centro médico 2 veces al día y les inyectan heroína, ¿sí? El gobierno paga la heroína, el gobierno les da las jeringas, pero el gobierno los hace que entren a una serie de condiciones, por ejemplo, que tengan un empleo, y el gobierno promueve que tengan un empleo, que tengan acceso a la salud, que las jeringas que utilicen sean estériles. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque es una realidad, o sea, no todo el mundo puede dejar las drogas, ¿sí? Y todas esas personas, particularmente ese colectivo, que son los heroinómanos, que son los más excluidos, los más estigmatizados y los que más costos sociales o exclusión social viven, ¿sí? Es curioso, porque en esos países, por ejemplo, son personas que logran mantenerse con esas 2 dosis que les da el gobierno, trabajan, tienen calidad de vida, cuando, por ejemplo, aquí pasa con nuestros usuarios en Tijuana, adictos a la heroína, los que se mueren en el bordo, en las alcantarillas del bordo, de este canal que divide Tijuana de San Diego. Ahí viven cerca de 2,000 heroinómanos en situación de calle, que se comparten jeringas, que se contagian de VIH, de hepatitis, que se mueren excluidos, sin atención médica, sin posibilidades de trabajo. Entonces, es bien complicado esa parte. Es decir, hay gente que puede encontrar esa razón original aludiendo tal vez a su historia personal, pero puede seguir habiendo muchas condiciones sociales que lo ponen en una posición que de cierta forma influye en el consumo problemático o desordenado de sustancias. Pero sí quería también comentar esta parte, porque hay mucho sesgo al respecto. Hay gente que consume sustancias y que no logra dejarlas. Entonces, la perspectiva de nosotros, digo, o de alguien como yo que trabaja en el campo de la salud, pues yo no soy un policía, ¿no? Yo no estoy para erradicar las drogas del mundo. Yo lo que en todo caso deseo es crear mejores condiciones de vida para esos colectivos, abstemios o no abstemios. Perfecto. Nos preguntan por aquí que si el consumo de drogas puede deberse a la ausencia de afecto. La ausencia de afecto más bien podría ser un factor de riesgo, ¿sí? Pero no un factor causal. Ojo con eso, que no haya confusión. O sea, no se puede decir que alguien
que no tiene afecto, pues, o que la ausencia de afecto es lo que hace que una persona consuma. Insisto, los factores de riesgo hay que entenderlos, por ejemplo, no como factores causales, sino como elementos o factores potencialmente influyentes sobre algún área de la vida del sujeto, ¿sí? Y que lo predisponen a consumir, pero normalmente no son factores lineales, o sea, no es una ecuación de 1 más 1, 2, ¿no? O sea, hay un interjuego entre esos factores, porque la persona es cuerpo, es mente, es un ser social, entonces estos factores son de diferentes contextos, de diferentes órdenes, y regularmente el consumo de drogas problemático o la adicción, como se los mencioné, siempre además exige la presencia de algún factor desencadenante, es decir, de alguna situación que despierta crisis, ¿no? Por ejemplo, la muerte de algún ser querido, alguna pérdida amorosa, el desempleo, el fracaso escolar, el fracaso laboral, alguna mudanza, algo que de pronto pueda desencadenar crisis o angustia en alguna persona. Perfecto, muy bien. Nos preguntan también cómo podemos romper el paradigma y aceptar el uso de la marihuana medicinal. Ya, pues mira, es un trabajo arduo, justamente hay que decir, bueno, yo puedo dar mi muy humilde opinión. Yo creo que antes de estar discutiendo la posibilidad del uso lúdico y recreativo y todo esto sobre la marihuana, me parece que hay muchas cosas importantes que se tendrían que hacer en materia de prevención para poder crear mejores condiciones para pensar ahora sí en entrar en el debate de la marihuana. Y también la cuestión medicinal, que sigue siendo como algo muy oscuro, ¿no? Porque sí se ha demostrado efectividad de la marihuana para el tratamiento del dolor, particularmente en personas con condiciones crónicas, y regularmente ya como una alternativa paliativa en situaciones de desahucio también, pero sigue estando muy ambiguo en otros temas. Me parece que lo que está pasando, y no podemos perder de vista también, es que la marihuana es una industria, ¿sí? Es toda una industria que tiene un potencial económico gigante y representa un interés particular sobre quienes obviamente tienen sus ojos puestos en ese negocio. Yo lo que creo es que la marihuana efectivamente tiene algunos poderes medicinales, pero pues sí es importante como toda esta parte de la regulación que se ha estado tratando de hacer y de distinguir justamente en el uso medicinal, como lo está planteando bien la persona, ¿sí? Y en lo que sería más bien como la venta legal, ¿no? Porque algunos de los estados en Estados Unidos han estado teniendo graves complicaciones, ¿sí? Por ese furor de querer dar iniciativas en materia de salud fast track, como Colorado, por ejemplo, que se agarró vendiendo marihuana y dándole licencia igual en California a cualquier persona con digamos, requisitos muy, muy elementales para que vayan a las med stores a comprar marihuana, y esto está trayendo costos sociales en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en Colorado se dispararon considerablemente los accidentes automovilísticos a partir de esta iniciativa y estos accidentes asociados al consumo de marihuana. Entonces, yo creo que romper el paradigma, insisto, implica lo que estoy tratando de plantear es, pues primero despenalizarla, que en México está despenalizado el uso en teoría, sin embargo, si te ve un policía te lleva a la cárcel. Entonces, eso es lo que me refiero, que lo que está escrito en México no es lo que vivimos en la realidad. Entonces yo creo que antes de pensar en hacer políticas de drogas, tendríamos que pensar en todos los ejes que convergen en las políticas de drogas. Me refiero a salud pública, seguridad pública, políticas económicas, o sea, es todo un tema. Yo creo que va a ser difícil, insisto, porque hay mucho estigma respecto a eso, pero también creo que se ha venido abriendo un poco más ese mercado.
mi único señalamiento sería que es importante saber verdaderamente en qué, digamos, en qué padecimientos o en qué condiciones específicas es apropiado usar el CBD, más que nada, porque es lo que tiene más demostrado efectividad, no es la marihuana como tal, son los cannabinoides. Es importante distinguir que no, cannabinoides y marihuana no es lo mismo. Es el CBD en particular y cuáles serían las dosis, ¿no? Porque luego después lo que está pasando es que se fetichiza, ¿no? Ahora la gente dice que es buena para todo y tampoco es así, ¿no? Al menos en lo que a mí concierne en el tratamiento de enfermedades mentales ha demostrado que no tiene efectividad, realmente. Pero sé que en el tratamiento de la esclerosis múltiple, del Parkinson, del dolor agudo en gente que tiene cáncer y demás, ha sido algo que ha demostrado efectividad. Entonces, pues yo creo que, insisto, es un proceso que estamos viviendo como sociedad, pero lamentablemente pues falta mucho para poder tener, digamos, las políticas y que en el imaginario social haya un entendimiento más respetuoso y más abierto sobre las drogas, sobre quienes usan drogas y sobre los fines para los que las personas usan las drogas. Perfecto. Fabiola nos pregunta, ¿qué consejo nos pudieras recomendar si también estudiamos psicología, pero enfocamos nuestra área profesional a otra rama y queremos redirigir nuestra carrera al área clínica? Ok. Pues la práctica, la práctica clínica indiscutiblemente y la formación también. Yo me atrevería a recomendar, y quiero decir que es mi muy humilde opinión, 3 cosas. Una es la formación, porque por ejemplo la UR tiene una excelente oferta académica en psicología, sin embargo sí creo yo que alguien que sale y pretende abordar el campo clínico en particular, ¿sí? Con únicamente la licenciatura va a estar muy limitado y creo que es mucho el provecho que podría sacar si se especializa o estudia un posgrado en clínica, ¿no? En clínica psicoanalítica, en terapia cognitivo-conductual, familiar y sistémica, no sé, en lo que a cada quien le convenga o le interese, eso por un lado. Por otro lado, la práctica supervisada si no se siente segura, pero la práctica va de cierta manera despertando el deseo de que uno pueda seguir. Y otra cosa, estar en análisis. Yo eso lo pondría también como un elemento central, porque justamente ahí es donde uno encuentra el deseo, ¿no? En el análisis. Tal vez apoyarse en algún proceso de análisis personal siempre termina siendo algo también bueno. Si quisiera de cierta manera hacer eso, yo sugeriría pues esas 3 cosas en lo particular, como empezar a tratar de tener práctica, buscar qué formación puede tener a través de algún posgrado y estar en análisis. Digo estar en análisis porque Lacan lo decía de una manera fuerte y clara, ¿no? Decía, el analista se valida a sí mismo a través del propio análisis, ¿no? Eso fue lo que lo hizo a él romper con las universidades, ¿no? Y fundar su propia escuela, ¿no? Decía finalmente que uno se valida a sí mismo a través de su propio proceso. Entonces, digo, evidentemente eso no puede dejar de lado la formación, el desarrollo, la adquisición de conocimientos, pero yo creo que esas 3 cosas pueden ser de gran ayuda para ti. Perfecto. Elisa Mais nos pregunta, ¿qué consejo le darías a estudiantes de psicología que se inclinan también hacia el trabajo con adictos? Que busquen oportunidades. Afortunadamente lo que hay hoy es muy diferente a lo que había. Yo eso es lo que quería compartir y me parece que no fui muy claro con eso, fíjate, qué bueno que lo pregunto. El punto es, yo les decía, cuando yo estudié la carrera, la UR tenía un curso optativo, ojo, curso optativo, o sea, ni siquiera era algo que formaba parte de la currícula.
en psicología. Pero tenía un curso optativo. Había universidades que no tenían ese curso optativo sobre adicciones, ¿sí? Y entonces era algo bien interesante porque las personas que trabajaban en la clínica con pacientes adictos, toxicómanos, familias, etcétera, pues eran personas que habían aprendido a través de la experiencia, a través de la práctica, a través de adentrarse en ese mundo, a través de consejeros, a través... No tienen idea, por ejemplo, yo cómo aprendí de consejeros, de adictos en recuperación que hacían servicio social en instituciones donde se ofrecía tratamiento residencial. Entonces, este intercambio de experiencias es fabuloso para el crecimiento y para el desarrollo de competencias clínicas, pero actualmente otro gallo canta. O sea, actualmente, hasta donde sé y entiendo, en la mayoría de las universidades privadas, al menos de aquí el estado, está consignado dentro de la oferta académica como parte, digamos, de lo curricular obligatorio que llevan. Y lo que yo les diría es que a la hora de hacer práctica clínica, que en la mayoría de las universidades le solicitan, en algunas le llaman internado, en otras residencia, en otras práctica clínica, intervención clínica, como le digan, busquen trabajar en espacios en donde atiendan adictos en recuperación o en organizaciones de la sociedad civil en donde se aborde la problemática de atención, prevención y tratamiento, que son, digamos, como los tres contextos en el campo de las adicciones, porque eso da mucha experiencia, y porque si están todavía en formación, son, por ejemplo, candidatos para hacer práctica supervisada, y eso también ayuda mucho a enriquecer y a que puedan crecer en ese contexto. Y por otro lado, también lo que les puedo decir es que indaguen, porque actualmente ya hay posgrados muy interesantes aquí en algunas universidades, ni una aquí en Monterrey, pero hay en la Ciudad de México, hay en Tijuana, en Veracruz, en varios estados de la República ya hay oferta académica virtual y presencial para estudiar especialidades y maestrías en adicciones. Y también en Valencia, en Madrid y en Barcelona hay ofertas interesantes respecto a esto. Entonces, yo le diría lo mismo que a otra compañera, o sea, adéntrense en la práctica y busquen por su cuenta. Para mí ha sido un proceso verdaderamente maravilloso, o sea, porque lo que hizo, insisto, la UR fue como mostrarme, por aquí hay un camino, pero pues ese camino tú lo tienes que construir, ¿no? Al menos así me tocó a mí y de verdad lo agradezco, ¿no? Porque es digno, ¿no? Me parece incluso lindo el poder ir recogiendo a partir de la experiencia y haciendo de esa experiencia una forma de oficio o de vida, ¿no? Perfecto. Ramón Rocha nos comenta, me gustaría colaborar con ustedes. ¿Hay algún correo donde los pueda contactar? Sí, claro. Puede escribir al correo Karen con K, Karen.arbizu con V y Z @hotmail.com, y te paso otro correo que es manuel.dimac, te deletreo Dimac, es DIMAC @hotmail.com. Escríbeles a cualquiera de ellos dos, y con mucho gusto ya por ahí te contactamos. Habría que ver nada más ahorita las posibilidades, porque por la cuestión de la contingencia tenemos ahí un protocolo de seguridad en los centros de tratamiento muy estricto, pero siempre hay posibilidades de hacer algo. Encantado, Ramón, que nos escriba con mucho gusto. ¿Me podrías compartir nuevamente el correo de Karen para dejárselos aquí ya por escrito en el chat? Sí, es Karen.arbizu. ¿Ok? Arbizu es con V y Z. Sí. ¿Ok? Ajá.
@hotmail.com. Perfecto. Ya les compartí ambos correos, por si gustan tomar nota, están ahí en el chat de preguntas y respuestas. Nos pregunta Norma, dice, hola doctor, ¿este modelo de Prochaska y Di-Clemente en el tratamiento de intervención familiar en adicción renuentes al tratamiento funcionan? Sí, pues es un, le llaman modelo transteórico, ¿no? Modelo transteórico del cambio es más bien una onda que está muy agarrada de el enfoque cognitivo-conductual para el abordaje de las adicciones, pero sí funciona y sí funciona con adictos renuentes al cambio. De hecho, tiene mucho más popularidad y fama el enfoque cognitivo-conductual, pero insisto, porque pues está de cierta manera como muy enfocado a modificar una conducta. Y a diferencia, por ejemplo, del enfoque más bien psicoanalítico, que me parece que abre un campo de posibilidades importantes, más a fondo que el cognitivo-conductual, sin embargo, no tiene como objetivo o como propósito inicialmente que la persona deje de usar o no la forza, vamos, en el tratamiento ambulatorio. En la parte institucional, pues bueno, ya están en desintoxicación y se trabaja de esa forma y es pues un contexto diferente, pero sí funciona. Hay varios libros que también tienen como una, digamos, están basados en el mismo enfoque y que te pueden servir si tú estás trabajando con adictos, y uno es la entrevista motivacional y otro es terapia cognitivo-conductual para drogodependientes, son de Beck, de Aaron Beck. El de la entrevista motivacional no estoy seguro, déjame lo checo, pero tienen más o menos la misma idea de Di-Clemente y Prochaska. El de la entrevista motivacional no es de Beck. El que es de Beck es el de tratamiento cognitivo-conductual para la drogodependencia, para drogodependientes, creo. La entrevista motivacional es de Miller y Rolnick. Esos dos libros te pueden servir mucho. Es más, creo que el modelo de Di-Clemente tiene que ver de cierta forma con todo esto. Una de la cuestión de la motivacional en estas etapas de cambio que ellos proponen tiene mucho que ver con este enfoque de Miller y Rolnick de la entrevista motivacional como algo que puede crear condiciones que despierten la disposición hacia el cambio en el paciente. Perfecto. Por último nos pregunta Rodolfo Moreno, ¿qué hacer ante la tendencia actual de buscar legalizar el consumo de drogas? Ya, híjole, pues es un tema bien complicado. Yo estoy a favor, y así me he pronunciado desde hace años, de la despenalización del uso de drogas, para que se pueda entender y para que se pueda abordar a los usuarios de drogas, problemáticos o no problemáticos, desde el enfoque de salud, o sea, que haya un modelo basado en salud pública. Pero la palabra legalización de sustancias apunta más bien hacia la legalización del comercio, ¿no? O sea, la libre venta, la libre distribución y todo esto. Yo le puedo decir, en mi humilde opinión, que es una cuestión económica, principalmente, o sea, que lo que mueve eso son intereses económicos, porque están por encima de la salud. Yo les puedo compartir mi experiencia, que actualmente hay una cantidad importante de gente que llega a recibir tratamiento residencial en un estado psicótico claro, es decir, alucinantes, delirantes, en crisis, y que son personas que únicamente están usando marihuana,
hay algo que uso mucho con los chavos como ejemplo, porque me dicen, no, pues que yo estoy usando marihuana y a mí no me pasa nada. Y le dije, mira, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que yo te digo, que yo te doy este envase y te digo, aquí hay cerveza. Nada más que esta cerveza, en vez de 6 o 7 grados de alcohol, tiene 48. Pero es cerveza. ¿Tú qué me dirías? Entonces la mayoría de los muchachos me dicen, se empiezan a reír, ¿no? Y me dicen, no, pues eso es otra cosa, eso no es cerveza, está loco usted. Dije, bueno, eso es lo que está pasando con la marihuana, campeón. O sea, la marihuana que están fumando actualmente es marihuana que está modificada genéticamente desde su cultivo para potencializar sus efectos. Entonces, la marihuana que están comercializando en algunas de las tiendas que tienen licencia para vender, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, son marihuanas muy potentes, son marihuanas que tienen un 80, 70, 90% de contenido de THC, que es el psicoactivo de esa sustancia en particular, versus el 10, 15 o 20% de THC que contenía la marihuana convencional que se fumaba, o natural que se ha fumado de muchos años. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es en casa, o sea, es reforzar muy bien esta idea de a la hora de criar a nuestros hijos, de darles información, estar centrados en ellos, es decir, una crianza centrada en la persona, en dotar de habilidades a la persona, en dotar de herramientas a la persona para que puedan crear condiciones que favorezcan su integración y que esto pueda protegerlos de los riesgos que inminentemente van a enfrentar en algún momento, ¿no? En algunos contextos. Y esa tendencia actual, yo creo que aquí, al menos en este país, está lejos de darse, a pesar de que esto es una ironía, y yo no quiero causar controversia, pero el principal promotor del mercado legal de la marihuana en este país es el actual comisionado nacional contra las adicciones que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pero bueno, en un país de claroscuros como México ya nada me sorprende, ¿no? Yo creo que es eso, estar bien informados y entender que una cosa es despenalizar y poder atender a nuestros colectivos vulnerables de la manera que se merecen, como sujetos, como parte de la sociedad, como miembros de una familia, y y entender que el concepto legalización, que apunta más bien hacia fines económicos y comerciales, pues es otro boleto, ¿no? Y que no es lo que creo que puede ayudar. Perfecto, pues muchas gracias, Rolando. Creo que ya son todas las preguntas que nos compartieron por aquí. Muchas gracias a todo nuestro público, a nuestro foro de exalumnos que estuvo el día de hoy conectado con nosotros en este nuevo ciclo de webinars que tenemos preparado llamado De Jaguar a Jaguar. Queremos agradecerte por ser nuestro primer egresado en participar en esta sesión y por compartirnos pues tus reflexiones y tu experiencia en este tema tan interesante que son pues el tema de las adicciones, que yo creo que es un tema muy amplio, en el cual pues todos tenemos como algún tipo de interés. Qué padre que tengamos ahí egresados que nos puedan como compartir este tipo de temas, que nos puedan como abrir un poquito más la mente. Y pues de igual manera me gustaría invitarlos a toda la comunidad de exalumnos que, así como Rolando tuvo la oportunidad el día de hoy de compartirnos un poco de sus conocimientos, pues que se animen y que traten de compartir sus experiencias, sus testimonios respecto a temas en general en los que ustedes estén como experimentando o desarrollándose, así como lo hace Rolando. Pues ahora sí que de Jaguar a Jaguar, esto es un espacio 100% para exalumnos. Es un espacio que va a estar abierto una vez al mes y pues esperemos que poco a poco más exalumnos se vayan integrando a este ciclo de webinars de Jaguar a Jaguar. Yo creo que es algo que nos puede nutrir a todos. Y pues no sé, Rolando, si tengas algún mensaje que quieras darnos para finalizar esta sesión. No, pues agradecer a quienes se tomaron el tiempo
de escucharme, de compartir y muchas gracias a ustedes también por la invitación y por considerarme. Perfecto, pues muchas gracias. Esperemos que todos pasen una muy buena tarde. Los invito a que nos sigan en redes. Estamos por ahí en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Ahí pueden estar observando todas las actividades que tenemos en el área de egresados de UR. Pueden estar viendo también nuestros próximos webinars. De verdad me gustaría que se integraran cada vez más a estas actividades y pues que cada vez más jaguares vuelvan a casa. Que pasen muy buena tarde todos. Gracias. Hasta luego. Chao.